¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días. Como siempre aquí en Cántaro TV y Occidental Televisión, las señales por Facebook que llegan a todos los hogares de todos los transportistas. Esta semana ha sido una semana bastante interesante porque los canales de televisión de señal abierta han tomado mayor interés en la problemática del sector transporte urbano y específicamente porque el transporte urbano mueve personas y estas personas necesitan un transporte de calidad. Por otro lado, el tema del COVID-19 es un tema que no debemos olvidar y también cumplir con los protocolos de bioseguridad. Muchas veces el transporte tradicional, teniendo en cuenta de que ellos, mientras más pasajeros cargan, tienen mayores réditos económicos, pero la verdad de las cosas es que es una gran irresponsabilidad hacer este tipo de servicios sabiendo de que lamentablemente está llevando vidas humanas y eso son consecuencias de muchas de las muertes que están habiendo hoy en día. Los hospitales están colapsando, pero gran responsabilidad de todo esto la tiene el transporte urbano. Ustedes van a ver la diferencia entre uno y otro y se ve empresas que están cumpliendo cabalmente con los protocolos de llevar totalmente sentados. Y por otro lado, el transporte tradicional, no sé qué estarán haciendo los gerentes, los presidentes, los gerentes de operaciones, que no le indican a sus operadores que tienen que cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad. Por otro lado, hay importantes encuestas que, digamos, habría que enumerarlas y se las voy a decir a ustedes en estos momentos, ¿no? Básicamente, que el transporte ha pasado a ser una de la quinta responsabilidad que tienen todos los ciudadanos y que reclaman también, ¿no? Por decir, la inseguridad ciudadana está en el 72.8% y eso lo vemos todos los días. Por otro lado, también la limpieza pública. ¿Qué está pasando con los alcaldes? Los alcaldes se han olvidado definitivamente que tienen una misión con sus vecinos de mantener las calles limpias. Y cuando también hablo de limpieza pública, también hay que hablar de la limpieza de los buses. Los buses tienen que estar totalmente limpios y desinfectados. No puede ser posible que terminada la jornada, los buses van a un depósito y al día siguiente salen a trabajar sin ningún control, sin ninguna limpieza, y es una vergüenza para los operadores y también para los usuarios, porque de una u otra manera están esforzándose, digamos, para llevar el virus dentro de estas unidades vehiculares. También el tema de la corrupción, ¿no? Es uno de los terceros temas que están en la agenda, que está ya en el 29.8%. ¿Y por qué? Porque muchos de los funcionarios públicos están haciendo lobby. Y esos lobbies terminan en actos de corrupción. Por otro lado, también es importante destacar que sin el acceso a la atención a la salud, también es un tema que todos tenemos que tener bastante controlado, ¿no? Controlado porque definitivamente es un virus oculto, desconocemos cómo llegó, ¿no? Cómo sigue andando por las calles, qué efecto está ocasionando, y la verdad las cosas hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, la calidad del transporte público. La calidad del transporte público deja mucho que desear. Si bien es cierto, se pueden ver unidades vehiculares modernas, grandes, de muchas empresas de transporte, que yo diría que las empresas de transportes antiguas son las únicas que están cumpliendo con esta renovación del vehículo pequeño al vehículo grande, ¿no? O sea, ves empresas como Etusa, la 57, también hay que decir la 50, para no decir que no lo hemos mencionado, ¿no? La 73, Luis Banchero Rossi, Etul 4, los chinos que hoy también están en la historia de la inseguridad por estos accidentes que están habiendo en la vía de evitamiento, pero se ve que hay un interés por renovar las flotas y ir a vehículos mucho más grandes. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que nosotros sumar ese esfuerzo, porque aquí, como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a mostrarles, acá tenemos al Metropolitano, ¿no? Que viaja mucha gente. Y también tenemos aquí, disculpen, a un auto colectivo. ¿Usted dónde quiere viajar? Aquí le cuesta 6 soles, aquí le cuesta 1,50 sol. Pero ustedes dirán, claro, van a decir, no, que hay que hacer unas largas colas, que no paran, que en algunos casos no hay paraderos y cosas por el estilo. Pero la verdad de las cosas
es una gran responsabilidad que tenemos que tener todos los usuarios. Esta mañana nos acompaña David Hernández Salazar, licenciado en comunicaciones, o sea, está ahora metido en una dirección bastante complicada, pero gracias a Dios, y yo digo gracias a Dios porque definitivamente era uno de los entrevistados que quería tener hace mucho tiempo, y entonces le damos la bienvenida a David Hernández de acompañarnos aquí en el Transportistas esta mañana del lunes 31. ¿Cómo está, David? Muchas gracias por la oportunidad, sobre todo la posibilidad de poder tocar los temas que tanto a usuarios como transportistas son necesarios abordar de una manera responsable y sobre todo encaminado hacia puntos de solución, ¿no? Porque es lo que necesitamos. En la ciudad lo que necesitamos es que las soluciones que ya están estudiadas comiencen a implementarse, y creo que es lo que los ciudadanos ya reclaman, y obviamente nosotros estamos en las condiciones de poder ejecutarlo y tener el sistema que todos merecemos, ¿no? Ok, antes de iniciar esta entrevista, David, quisiera ver un videíto que hemos traído para que lo puedan poner en pantalla, para que realmente vean cómo se mueve Lima actualmente, ¿no? Esta mañana hemos estado por la Plaza de Hacho y ustedes van a ver realmente cómo se mueven los vehículos, cómo se mueven las personas, en una situación caótica que todos tenemos que colaborar para que esto mejore. ¿Podemos poner el video, por favor? Bueno, ustedes han visto ahí, hemos estado en la Plaza de Hacho con nuestro dron y hemos podido apreciar que definitivamente hay diferentes tipos de vehículos que circulan, ¿no? Camiones, buses interprovinciales, ómnibus de turismo, transporte público tradicional, corredores, autos, colectiveros, mototaxis, etcétera, etcétera. David, esa es la realidad de nuestro parque automotor, y Hacho es un centro importante, digamos, de conexión para diferentes lugares. En los últimos 30 años, la Plaza de Hacho no ha modificado ni siquiera sus calles, ni se ha hecho una planificación para el crecimiento del parque automotor y para el crecimiento de los usuarios que usan ese punto de partida y de llegada. ¿Qué opinas? Bueno, yo sí creo que podríamos abordar las cosas desde los dos puntos que en este caso corresponden. Hay problemas de tránsito y hay problemas de transporte. En el tema de lo que estás tocando directamente, en los temas de tránsito, sí es necesario referir que hay un tema de bastante irresponsabilidad de parte de nosotros, los conductores, ¿no? Tenemos que mejorar nuestros hábitos de conducta, y eso tiene mucho que ver en la forma como abordamos el tránsito, ¿no? Es decir, podemos ver la calle en la cual nadie quiere hacer línea, ¿no? Entonces los vehículos van pasando de derecha a izquierda conforme se les ocurre o cree que pueden avanzar más rápido. Y eso tiene que ver mucho con la conducta de cómo estamos conduciendo las unidades, sean las de transporte, o sea el vehículo particular, o sea un taxi. Por lo tanto, entonces, es necesario un tema de convivencia ciudadana. Y eso es algo que se perdió desde hace mucho tiempo en los temas de cómo tener un claro proceso de educación y de respeto hacia los demás. Porque cerrar a una persona, meterle el carro, no hacer la señal, ¿no es cierto? El gana-gana, es un tema de conducta y de respeto. Es decir, si esa conducta la trasladáramos en este momento, no estaríamos hablando de alguien que se metería aquí al medio mientras tú y yo estamos conversando para tratar de decir algo que seguramente, en buena condición, alguien pensará que tiene, y como lo es, el derecho, pero sin un orden, me dejo entender. Y entonces cuando eso sucede, es cuando vemos que las conductas no son las más apropiadas, que el respeto hacia los demás se está perdiendo, y que obviamente eso es un paso que debemos recuperar. Convivencia pacífica, convivencia pública, respeto ciudadano tiene que ver con el desplazamiento y el tránsito, como bien lo has referido. Hay
el mismo tamaño de calles tenemos en otras diferentes ciudades, ¿no? Tú las has visto, creo que quienes han podido viajar hemos visto el tamaño de calles que tenemos. Lo más avanzado, hablemos directamente al número uno, ¿no es cierto? Hablemos de Europa, el tamaño de las calles sigue siendo la misma, digamos, los centros históricos son de la misma dimensión de las calles que tenemos en Lima y el tránsito allá no es el que tenemos aquí en la ciudad. Por lo tanto, un tema de conducta es muy claro y preciso. Y yo sí creo que para comenzar a tomar soluciones, no solamente pasa por la recuperación del orden, que lo hablaremos en el tema del transporte, pero sí también pasa por aquellas acciones que nosotros mismos desarrollamos en temas de tránsito. Cruzamos por donde queremos, ¿no es cierto? No esperamos el tema de la luz, tenemos un tema de conducta en el tema de los vehículos, por lo tanto, recuperación de la línea y el orden es importante. Y ahí sí quisiera ir a un anuncio que acabo de recibir la semana pasada por el director de Seguridad Vial, tú lo conoces, a Pedro Olivares, ¿no? Del tema de que por fin el Ministerio de Educación está retomando lo que se dejó en el año 2008, es decir, el plan de educación vial justamente para poder lograr que nuestros ciudadanos comiencen a crecer con ese desarrollo que muchos no hemos tenido en algún momento. O sea, diríamos que es una cuestión acertada del ministro de Educación, del ministro de Transporte, porque sabemos que el ministro de Transporte, que ha sido criticado por no ser un técnico en transportes y ser realmente un director de colegio, es un buen precedente porque está comenzando con la educación de los conductores, ¿no? Pues es un paso que habría que en los formatos técnicos como el que tu programa desarrolla y al que nosotros nos toca mirar, sería uno de los pasos ideales por el cual comenzamos a trabajar. Que las normas de educación previstas ya desde el año 2008 hoy día comiencen a integrarse en la currícula y en el plan nacional como lo ha anunciado el director de Seguridad Vial, Pedro Olivares. Y hay otro tema también importante, ¿no? Con esto de la pandemia ha crecido pues el tema del uso de la bicicleta. Así es. Tenemos hoy día miles de jóvenes y también de personas de la tercera edad que están haciendo el uso de la bicicleta en sin ese conocimiento sentido, viales. Claro. En ese sentido, habría que decirle a la señora Jenny Samanés que exija que se cumpla el reglamento y que se sancione a los infractores, porque de esa manera estaríamos haciendo una cultura de ciclistas que al final van a tener un auto o una moto y van a mejorar, ¿no? Recuerda que la ampliación del año pasado dice que en marzo comienzan las infracciones a los ciclistas, ¿no? Y no hemos tenido programas tan duros o tan fuertes hacia los ciclistas. Con la ATU hemos venido trabajando un programa hacia los transportistas para el tema del respeto y la convivencia. No creo que vi algunos mensajes tuyos en el tema de esas capacitaciones que hicimos a los conductores que eran colocados en bicicletas y el bus pasaba raudamente al lado de ellos. El juego de roles es importante. Muchas personas no nos ponemos en el zapato de otro, ¿no? Y esa es la visión que tenemos para la gestión del transporte. Ahora paso en materia a lo que estamos hablando. Como gestores de transporte, lo que tenemos que ver es una mirada hacia el transportista y las condiciones en las que este momento se está desarrollando. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema es con el transportista. Lo dijimos cuando se implementó el metropolitano. Los conductores del metropolitano no han venido, ¿no? Obviamente tenemos claro los esquemas de administración, pero los conductores metropolitanos no son extranjeros, son peruanos como nosotros y hay damas conductoras que han venido haciendo las cosas de manera fantástica. Por lo tanto, tocaremos el punto cuando tú lo refieras, pero sí tenemos que ir claro a que el sistema de transporte se hace con conductores locales, con empresas locales y eso es a lo que apostamos. Si bien es cierto, el tema del transporte está muy complicado actualmente por las diferentes coyunturas, el COVID, este transporte tradicional, ilegal e informal, porque tenemos ilegal, informal, legal, y diferentes modalidades que hoy en día pues son el día a día. Consideramos que el transporte público tendría que asumir un compromiso, ¿no?, con la ciudad de respetar las normas, las leyes, al usuario y contribuir, porque definitivamente con lo que he podido ver el fin de semana, entre empresas de transporte tradicional se están matando por la vía de evitamiento, unas con color de una empresa, otras con otros colores, echándose la culpa, y también veo a los abogados que los defienden y cada abogado tiene su propio lenguaje y, como siempre he dicho yo, abogado defiende sus intereses económicos, ¿no? Y entonces acá, ¿cuál es el compromiso de un profesional en el aspecto legal si definitivamente está defendiendo lo indefendible en ambos casos? Porque la lucha de la vía que se ha visto en las últimas semanas de accidentes es una gran responsabilidad. Yo no sé si ya la suspendieron estas empresas totalmente.
Pues recuerda que la norma, tal como está descrita, refiere que lo que se suspende es el vehículo. El que pierde aquí es el propietario, el conductor, el vehículo. ¿No? ¿Y la empresa? La norma no refiere a la empresa. Ese es uno de los cambios a los que estamos yendo, por ejemplo. Pero ese es uno de los pasos que hemos abordado ahora. Porque lo que teníamos como herramienta de control, correcto, es solamente, pues, se termina perjudicando al chofer, ¿no es cierto?, que termina siendo inhabilitado, y al vehículo que termina siendo suspendido del tema del padrón. ¿Y qué pasa con la empresa? Que no solamente tiene este vehículo, ¿no?, sino que tiene otros 100 u otros también pintados del mismo color. Entonces, ir como autoridad deteniendo vehículo por vehículo, me dejo entender, obviamente es un gasto completamente innecesario si el esquema es empresarial pregunta, completamente. Estas empresas son muy grandes. Así es. ¿Tienen GPS? No todas, por ejemplo. No todas están... En el caso de los chinos y los chinos como el chinos... Heriberto Ramos... te mentiría si en este momento te digo si toda la flota está cumpliendo con las condiciones para el Porque tema de control. acá viene un tema muy importante, ¿no? Qué importante es que las empresas de transportes que monitorean a sus afiliados, concesionistas o lo que sea, con el GPS, porque de esa manera les podrían estar monitoreando diciendo, oye, no sigas corriendo, justamente, no sigas peleando. Justamente aquellos que no quieren control no tienen justamente el tema del GPS. Por eso estamos caminando hacia un tema de implementación de recuperación del orden de control. En el caso específico que has mencionado, con la norma actual, en la vía administrativa, es decir, una multa, digamos, ¿me dejo entender? Claro, no le importa que les pongan las multas porque luego ya sabemos qué cosa quieren hacer, ¿no es cierto? Es pelearlas en otros niveles y buscar amnistías. Por lo tanto, lo que nosotros vamos al tema de lo doloso, es decir, disfrazarme, ¿no? Disfrazarme de un color de otra empresa para recoger a sus pasajeros, ¿no? Y ver el tema económico y la rentabilidad sin pagar SOAT, sin tener seguro, ni responsabilidad, no asumiendo absolutamente nada. Por eso es que nosotros, además de nuestra vía administrativa, con las normas que tenemos, estamos yendo a instancia superior. Estamos yendo a lo que califica como la competencia desleal, robo de pasajeros, engañar al usuario justamente para lograr los ingresos. Bueno, yo he tenido la oportunidad el otro día de tomar un vehículo en la vía de evitamiento y le dije, señor, ¿va a San Juan de Miraflores? Y me dijo que sí. Seguro, me subí al vehículo y al final me dejó en toda la vía de evitamiento diciendo, no, yo le dije, y entonces yo no iba a discutir con un cobrador que además era extranjero, ¿no? Y que tenía rasgo de que si no le decía me iba de repente hasta lastimar, ¿no? Entonces esa política, disculpándome, esa política de trabajo de los empresarios que tienen tantos años en el sector, solamente es el tema económico. No hay un aspecto social. Y si bien es cierto, es un programa del transportista, esto no es para defender lo indefendible. Nosotros queremos defender al usuario. Lo que termina sucediendo es que tenemos personas que dicen que defienden a los transportistas y su trabajo, pero al final, si vamos a la práctica, no termina siendo así. Y es por eso que tenemos que transparentar las cosas. En este caso, para culminar con el tema de colores que bien has referido, nosotros vamos en contra de la conducta dolosa, porque recuerda que cada vehículo suspendido luego es ingresado por otro vehículo, ¿no? Que se vuelve a pintar de otro color y le completa la flota. Y le ponen hasta la placa. Y tienen las condiciones. Por lo tanto, mira lo que estamos entrando. Entonces, esto ya es una conducta dolosa. ¿Qué están haciendo? Están superando la vía de las capacidades que tenemos en la vía administrativa, ¿no es cierto? Porque nosotros solamente podemos infraccionar aquello que está establecido en la norma. Lo que no está establecido en la norma no se puede infraccionar. Por eso hay quienes tratan de superar esa figura, pero nosotros no nos estamos quedando en la vía administrativa de nuestra competencia, sino estamos yendo más allá con todos los actores que podamos usar para que estas conductas negativas cesen. Había mucha expectativa con la creación del ATU. Por supuesto. Había mucha expectativa. Y lo único que he escuchado yo, disculpando la palabra y aclárame si es que estoy equivocado, es que lamentablemente por el tema de la pandemia no se pudo avanzar mucho. Ya, ahí están usando el doble discurso. Y yo te diría, con los años que tenemos en el tema del transporte, Luis, es casi siempre lo único que se hace es decir, todo estuvo mal, ¿no es cierto? Se creó una institución para solucionarla y ahora la institución no sirve, entonces pasemos otro tiempo más. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Estuvo mal la GTU, estuvo mal Protransporte, todo estuvo mal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sigue sucediendo? El status quo. Eso es lo que se ha logrado. Si analizamos en este momento el discurso es decir, sí quiero cambio, ¿no es cierto? Sí quiero cambio, sí quiero hacer el tema, pero no con esta autoridad, porque esta autoridad es corrupta, no sabe todo lo que se dice. Pero al final, ¿qué termina sucediendo? Justamente lo que tenemos, 40 años de status quo. Entonces se destroza la institucionalidad, no se suma la institucionalidad, se hacen mesas que no son para solucionar, sino para aletargar los tiempos.
Y hay sí empresas responsables que están caminando en el tema con autocrítica, con mucha autocrítica, Bueno, que están yendo al tema del cambio y, sí. y es lo que debemos abordar con responsabilidad. Bueno, yo acabo de tener una experiencia bastante desagradable y agradable, ¿no? En el Pleno del Congreso se lleva una audiencia pública donde vienen algunos empresarios transportistas, no muchos, pocos realmente, y comienzan a golpear todo el sistema de transporte, el sistema integrado. Y comienzan a hablar del metropolitano, de los corredores. Y bueno, es bueno criticar, Sí, pero claro. también es bueno construir, pero ellos no se miraron el espejo, tampoco criticaron. Y dieron hasta que realmente por ahí aparecieron algunos representantes de los corredores complementarios y definitivamente explicaron al congresista Tello, que fue el que gestó esta reunión, que me parece muy interesante, ¿no? Y le dieron lo que no le había informado esos quejosos. Y al final el congresista Tello tomó la decisión de ir a visitar los corredores complementarios. De paso, en la entrevista que le hemos hecho en el CEP, en el bus, en el patio, el congresista Tello reconoce que estos señores le habían mentido, no le habían dicho la verdad. Entonces, de esa manera, ¿tú crees que se puede hacer patria en este país? Yo lo que creo es que debemos transparentar las cosas y fijarnos indicadores claros y medibles. Lo que hoy día ha sucedido y lo que hoy día tenemos claro es que hay personas e intereses que quieren que todas las cosas se mantengan igual. Y es por eso que hay una diferencia clara de opinión. Mientras hay personas que dicen que todo se mantenga igual, lo que nosotros decimos es que debe haber un cambio y que debe haber vehículos nuevos y que los conductores tienen que estar en planilla y que debe haber orden. Y ese pedido es el que se le acusa pues de corrupto, de malintencionado, de búsqueda de intereses, que no es patriota. Sí hay que tener claro Pero que ¿por qué el ATU se desliga básicamente de la comunicación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Callao para el tema de infraestructura? ¿Por qué los paraderos no son una prioridad dentro de esta pandemia? Porque ahí se podría medir la temperatura, que suba con las mascarillas, etcétera, etcétera, y los fiscalizadores, que en un momento lo has manejado tú, pudieran controlar y evitar que digamos, la multa sea al conductor o a la empresa porque el pasajero subió sin mascarilla. Se evitó. Voy a empezar por el tema de lo último que has dicho. Yo hago fiscalización, la he hecho fiscalización en la vía pública, y nosotros no hemos puesto, desde el tiempo en el que yo me encuentro, infracciones a conductores por pasajeros que no cumplían la norma. Al contrario, hemos bajado pasajeros y se lo hemos dicho directamente a los conductores. Y aquí estamos en tu programa y los conductores podrán asegurar que en los vehículos en los que hemos subido no ha habido infracción al conductor. Ha habido un cumplimiento y respeto hacia los usuarios. O sea, una mentira más, podríamos decir. En el caso de lo que te estoy comentando, en específico, se han detenido las infracciones al conductor por los ciudadanos que incumplían el mantener la mascarilla. Lo que sí han habido infracciones es a los conductores que han dejado subir a pasajeros que nosotros hemos encontrado en el interior sin ningún artículo de protección. Es decir, que recibieron un pasaje dejando entrar a una persona sin ningún implemento de bioseguridad. Pero eso tiene infracción. Ahora, lo otro como no. director de operaciones, ¿a ti no te parece que si se establecen paraderos para todas las empresas tradicionales y las empresas de corredor y todo, sería lo mejor que se puede hacer en estos momentos de crisis? Pero, Luis, las resoluciones salen con los paraderos, ¿no es cierto? Han habido muy pocas que ya no salieron con esa condición, pero las resoluciones salen con paraderos y obviamente es lo que debemos cumplir. Hoy día lo que tenemos claro es que tal vez recibimos un sistema completamente relajado. Lo estamos recuperando. Todavía no se está sintiendo tan fuerte en la calle por el tema de la informalidad, y una informalidad ganada tal vez con el desempleo. Tú sabes que el transporte siempre ha sido el colchón del desempleo, pero lo estamos recuperando. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Y aprovecho tu programa para reiterar esta situación. No hay ya, digamos, disculpas para decir que se mantienen en la informalidad. Es vía web y a través de declaración jurada el tema de formalizarse. Un vehículo que no se encuentra en condiciones puede formalizarse. Perfecto. De acuerdo. Nos vamos a ir a una pausa y retornamos con David Hernández para seguir tocando estos temas que vamos de frente a la vena. Así que nos vamos a una pequeña pausa y retornamos con David Hernández, director de operaciones de la ATU.
Evercampos, corredor de seguros y asesoría financiera. Evercampos te ofrece seguros de vida, seguros de salud, seguros vehiculares, seguros para empresas y seguros patrimoniales. Somos expertos en seguros de flota vehicular. Evercampos brinda un seguro completo y confiable para empresas de transporte. Contamos con cláusulas especiales confeccionando los seguros a la medida del cliente. Capacitamos a nuestros clientes a nivel nacional e internacional participando de grandes convenciones de transporte. Contamos con una asesoría y asistencia en accidentes de tránsito las 24 horas. Únete al equipo seguro. Sé parte de Evercampos, corredor de seguros. En buena hora, Lucho. Bueno, quiero agradecer a Herbert Campos, aquí cortando un poco la entrevista porque es nuestro primer anunciante. Imagínense que un broker de seguros apuesta por este programa porque definitivamente ve que nosotros estamos en la lucha y para que este programa pueda crecer se necesitan realmente los anunciadores. Eso no quiere decir que realmente nosotros nos vamos a parcializar con el amigo Campos porque hemos tenido la oportunidad de viajar a Chile para ver la realidad y hemos viajado con varios empresarios a Chile. Y hemos visto la realidad del autocolectivo, del tren, de los buses eléctricos. Es algo maravilloso. Que definitivamente los que viajaron, que fueron parte de este agasajo del señor Campos, debieron traer ese modelo para contribuir con la autoridad, para llevar al Perú en uno de los primeros países que puede hacer un cambio radical del sector transporte. ¿Por qué? Porque nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a recibir el transporte del futuro. Y entonces yo creo que acá debe haber un compromiso, y como decía aquí David Hernández, transparencia. David, estábamos en el tema de la transparencia y se habla mucho de la ATU, se habla mucho de la doctora María Jara y la verdad las cosas con ella quisiera tener algún momento una entrevista también, pero más allá de lo que se dice, ¿por qué estos señores que dicen tanto no denuncian penalmente? ¿Por qué no se van al Poder Judicial? Y dejan ese tema y se dedican a lo técnico, a lo que es su verdadero trabajo. Pues porque a mí al menos me parece que estas discusiones, ¿no es cierto?, que más parecen histriónicas que técnicas, ¿no? Lo que buscan es justamente aletargar los procesos, buscar que las autoridades pasen su plazo, ¿no? Y que las medidas no se tomen y el status quo se mantenga. Ese es el análisis que pido yo realizar de manera continua. Propuestas hay, ¿no? Y luego un aletargamiento, una denuncia, todo lo que se quiere hacer está mal, no se hace y por lo tanto se mantiene el status quo. Y luego la culpa es de la autoridad que pasó. Yo diría, entonces los empresarios que se mantienen en el tema de la gestión de transporte, entonces ellos no quieren hacer absolutamente nada. Porque obviamente el crecimiento, la eficiencia y las condiciones se pueden dar a través de los mismos empresarios. Y es justamente lo que estamos haciendo. Por lo tanto, aquí una figura no es de generar separación, no es de generar culpas, sino aquí lo que tenemos que buscar es un modelo que nos permite integrar en un esquema que es bastante claro. El usuario debe tener el servicio que se merece y el operador debe tener la rentabilidad que cualquier privado debe generarse en un modelo de orden. Ese es el esquema positivo. Las personas que hacen empresa tienen sus indicadores y esos deben ser positivos y beneficiosos para ellos, estamos claros, pero no puede ser en abuso y desmedro ni de la ciudad ni del usuario. Y eso es en el modelo en que debemos, si en ese modelo estamos integrados, pues debemos avanzar. Pero lo que está pasando es que no avanzamos, hay mucho discurso y mucha línea, y entonces, ¿qué pasó en las últimas licitaciones, por ejemplo, de corredores? Vino otra autoridad, ¿no es cierto?, con un pacto político y abajo todas las licitaciones. Entonces, hoy día, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando, dicho sea de paso, la autoridad planteó, bueno, retornemos el esquema de las licitaciones, vamos a los 5 años de autorización. Tampoco se quiere. La figura de los 5 años se ha quedado ahí en el Congreso. Y la licitación, espero que todos recuerden que los operadores fueron los que dijeron que no se podía licitar porque era justamente pandemia. Entonces, cuando la autoridad dice que hay pandemia, dicen que es una disculpa. Pero cuando se convocó justamente a la organización de las licitaciones, cuando los operadores dicen pandemia, entonces no entiendo por qué el doble discurso. Doble y triple discurso, yo entonces, diría, ¿no? Deberíamos caminar en un modelo conjunto. Lo que está sucediendo es que están aprovechando espacios que en la vía institucional como autoridad tal vez, ¿no es cierto?, nosotros no hemos sido... ¿Qué podría denunciar cuando un empresario de transporte dice no quiero postular por tema de pandemia? Perfecto. Pero cuando la autoridad dice, ok, tomo esos detalles, lo asumo y voy avanzando en el tiempo y ahora más bien
se quiere usar ese argumento contra la autoridad, porque para la autoridad nos dicen que la pandemia entonces es una farsa o es una disculpa, mientras que cuando se ha solicitado la implementación ha sido utilizado como un concepto gravitante. Por lo tanto, lo que quiero decir es, con estas peleas no vamos a lograr absolutamente nada. Desde que has asumido la dirección de operaciones, ¿cuántas veces te has reunido con el sector de transporte tradicional y corredores y metropolitanos? Yo en este momento acabo de asumir la dirección de operaciones hace unos 15 días. Ya. ¿No? Yo en este momento he recibido todos los temas, tengo un plan de trabajo y ese plan de trabajo es el que vamos a llevar adelante con los operadores. Por lo tanto, nosotros estaremos reuniéndonos ahora, en el mes de febrero, ¿no? con un planteamiento de acción, por supuesto, porque ante un operador no nos presentamos bajo la pregunta ¿qué vamos a hacer? Sino nos vamos a presentar con un tema de planteamiento claro y concreto de las acciones que necesitamos ejecutar. Por lo tanto, sí, por favor. Sí, tu dirección tiene la dirección de transporte, de sistema, transporte ferroviario, tiene la subdirección de servicio de transporte regular, y tiene la subdirección de transporte especial y servicios complementarios. Así es. Son tres subdirecciones. Tiene lo que es los taxis y turismo, por decirlo en alguna manera, para que todas las personas lo sepan. Entonces, la subdirección especial es taxis y turismo, ¿de acuerdo? Estamos hablando, por ejemplo, en el regular estamos hablando de los buses del sistema masivo, pero también está el metropolitano y los corredores en regular. Y en el ferroviario, obviamente, la línea 1 y luego cuando se implemente la línea 2, para los temas operativos netamente, ¿no? ¿Cuándo tendremos taxis de un solo color en el Perú? Recuerda que eso fue sometido a un estudio porque hemos tenido en los consensos, porque recuerda que esta norma se prepublicó el año pasado, ¿no es cierto? Sí, correcto. Casi más de 8 o 9 meses de discusión el tema para llegar a estos consensos. Y no todos los gremios de taxi están hablando, por ejemplo, de un solo color. Por lo tanto, le hemos sometido a un estudio para los temas de las condiciones técnicas que deben considerarse. Pero consideramos que un estudio en el mundo, el taxi es un solo color y tiene... O sea, el cajete, el taxímetro, que acá ni siquiera se utiliza. Hasta esas condiciones son las que hemos sometido con los actores. Recuerda que tenemos actores, ¿no es cierto?, que vienen desde la línea de la que tú bien comentas, ¿no? Y todos estos actores nuevos que se han ido sumando o integrando al tema de taxi. Pero acá hay un tema importante que deberían saber los usuarios y los taxistas. La inseguridad está en el 78%. Una persona que sale de la puerta de su casa y ve 20 modelos de taxi de diferentes colores, de diferentes marcas, de diferentes... con lunas polarizadas y lunas polarizadas, con música a todo volumen, con luces psicodélicas en el taxi, ese no es un taxista realmente. Entonces yo creo que hoy en día se debería definir de una vez un color al taxi, que básicamente es el amarillo, disculpando a los que me puedan criticar de los transportistas, porque cada uno quiere tener tu carro bien tuneado, llantas anchas, ¿no? O sea, esa es una herramienta de trabajo, no es para irse a pasear ni demostrar lo que tú puedes tener desde el punto de vista económico. Entonces el pasajero sale de la puerta de su casa, sale de su trabajo, ve un taxi amarillo que tiene el casquete, que tiene el chofer identificado, que tiene el número de la placa en ambos costados, indudablemente que va a disminuir el tema delictivo. Has hecho una precisión interesante. Justamente de los nuevos operadores de transporte que han ingresado al taxi, porque bueno, ya tienen validación por el tema de la organización y los requisitos que han cumplido y que generan un volumen que hace esta discusión. ¿De acuerdo? Por eso lo hemos sometido justamente a un imparcial, ¿no es cierto? A un estudio técnico. Justamente muchos de ellos creen que están hablando de derechos en las referencias que tú bien has realizado. Y ahí no funciona el tema de derecho. Recuerda que para lo que es los estudios técnicos estamos hablando de especificaciones técnicas seguras, que es justamente lo que tú estás diciendo. Claro. Así es decir, claro, yo puedo tener un vehículo de ciertas condiciones, dimensiones y resistencia de material, y como creo que es bonito, le pongo llantas más grandes y más anchas, que no están hechas para los niveles de resistencia del vehículo. Claro. Entonces, no debería pasar una revisión técnica, arrancando por ahí, ¿no? O sea, no, porque las revisiones técnicas tienen un nivel de resistencia material. Aparte que se ha hecho todo un sistema de plaqueo, que sabemos que las placas que tienen una rayita amarilla, si no me equivoco, es para el servicio de taxi. Entonces tú ves ahora un montón de taxis de diferentes colores, con aplicativo también hay un montón, ¿no? Que definitivamente uno se sube y no sabe si va a llegar a su casa o si lo van a saltar en el camino. Por lo tanto, debemos ir a un tema de recuperar el orden y control con los actores que tenemos. Hay un tema interesante que dijo el ministro de Transportes, que es una visión que no solamente se tomó cuando él la dijo,
sino que la teníamos claro como un componente social de las condiciones del transporte que tenemos. O sea, tenemos que ir a un modelo en que la solución no es una solución impuesta. Tenemos claro parámetros técnicos, por supuesto, pero estamos avanzando a recuperar condiciones de orden con los transportistas. Como te digo desde el inicio, este sistema de transporte se basa en un modelo que toma a los transportistas de hoy dentro de la solución. Y si bien es cierto, como nos gustaría seguramente, o a muchos, tomar decisiones a rajatabla, es decir, claro, a partir de mañana se cumple el orden, pero si venimos de un espacio, hoy día le dicen a la ATU, ¿por qué no solucionan las cosas de 40 años de problemas? Quieren que lo solucionen. O como al ministro que quiere que solucione pues, todos los problemas de 40 Entonces, años, como tú lo dices. Los asumimos los problemas, por supuesto. Tenemos claro que lo vamos a solucionar y por eso hemos hecho un planteamiento técnico de solución. Y un primer planteamiento técnico de solución es que la solución se hace con los actores sociales que hoy están en el transporte. Tenemos de los buenos, tenemos de los malos, tenemos de los que muchos que dominan el transporte, tenemos otros que no tanto. Pero definitivamente a los malos tienen que sacarlos. Van a terminar saliendo justamente por estas condiciones, por los consensos, por los estudios y por los avances y por la recuperación de orden. Vamos a un modelo de transporte que se sustente y sea sostenible, no un modelo de transporte que sea a rajatabla o por sobre nuestros administrados. Vamos a hacerlo con ese orden, con esa firmeza, pero sin abusos. Y creo que eso es lo que refería el señor ministro cuando hizo la imposición, que justamente es la que la presidenta ha tomado. De las cosas que se han dicho, y salvando aquellas que obviamente recordamos esa triste historia, ¿no? de pidiendo condiciones negativas para la institución y todo. Eso tal vez responde a los intereses propios. No, pero hay un tema también importante. Eso responde, ¿no? Para terminar David, la idea, perdóname. Sí. Eso responde a los intereses, claro. Pero vamos a las cosas que dentro de esos intereses, cosas que se han dicho, aquellas que son mentira y que han sido definidas, pero aquellas que también son ciertas, porque muchas de ellas que se han dicho sí las tenemos que tomar en consideración. Hoy día, 40 años de desarreglos, 40 años de mal manejo que puedan haber tenido en algunas condiciones o algunos temas, nosotros los asumimos para poder lograr una solución. Y esa solución es con un nivel de integración, con un nivel de promoción al operador peruano, con un nivel de recuperación de aquellos que pueden ingresar cumpliendo las metas y el orden que se ha establecido para el servicio. Pero ¿qué opinas, David? Y eso creo que es un mea culpa. Es por decir, como yo tengo un programa que hace 25 años era un periódico. Entonces del periódico me he vuelto ahora a televisión digital y ojalá que pueda llegar a la señal abierta porque estoy seguro que puedo contribuir en esa capacitación, en esa orientación a todo el sector transporte, ¿no? Pero el mea culpa es que la mayoría de funcionarios, hoy día en la ATU, son exfuncionarios, como el caso tuyo también, de Protransporte, GTU y diferentes instancias. ¿Cómo te sientes al ver que todavía no se avanza como se debería avanzar? Justamente, vamos al modelo que tú refieres. Transparencia es el esquema fundamental que ha establecido la presidencia de la ATU. Hoy día, el primer paso de transparencia es, por ejemplo, el tema de los procedimientos. Toda la institución está caminando a una línea de procedimientos que son justamente los que permiten la evaluación y la condición de las acciones de cada profesional que forma parte de la institución. ¿Por qué? Porque antes lo que se hacía o lo que veíamos era pues documentos al peso, ¿no es cierto? Es decir, una serie de documentos que uno dice A, el otro dice B, el otro dice C, cómo saber qué cosa está bien, cómo saber qué cosa está mal. El procedimiento y el indicador es fundamental para esto. Bueno, entonces, acá tengo una pequeña referencia y eso me parece interesante. Yo el día 4 de enero recibí por la ley de transparencia del ATU, pedí una información de la base de datos de todo el sistema de transporte. Me llegó la del taxi remise, taxi estación, me llegó la del turismo, ¿no? Turístico, bueno, pero no me llegó la de transporte convencional. Me llegó la de los corredores y me llegó la del metropolitano, pero no me llegó la del transporte, el más importante, el grueso del pero tema. Yo estoy seguro que si tú haces notar la omisión o la falta, ¿no es cierto?, obviamente se reiterará. No hay documento que no se atienda por los modelos de tema de transparencia. Y creo Rubén Uber de la Cruz Carrera, que es el responsable de la información de acceso, pero el jefe, el responsable de esta documentación, creo que es un director. A ver, ¿quién es el director? John Pierre Laos Arteaga. A él tendría que reclamarle.
John, ¿Ya no por está? ejemplo, sí, por supuesto, y él ve el transporte especial, o sea, él ve el taxi. Ya el taxi, entonces él no es el que... O sea, el que no me ha enviado es el que no figura acá entonces. Puede ser. ¿No? Entonces, esa información ten por seguro que te va a llegar y obviamente nuestra oficina de comunicación y de Marco acceso a la Antonio Boyer información- Vizcarra Vela, su director de las ciudades de transporte regular. Ya, esa es la información de todo el servicio de transporte de la ciudad. Ya, pero no, ¿y el transporte tradicional Ahí está también. no está? Bueno, entonces No está. obviamente lo comunicaremos con él y te lo Y te lo es algo remitirá. que definitivamente Pero me deja una pequeña herida el decir, pucha, si yo pido algo, ¿por qué no me lo entregan? Y al final, como tú refieres, transparencia, Los o nombres la ley están, de transparencia. los nombres están, las personas están y los responsables estamos. Ese es uno de los pasos que son justamente los que se necesitan para lograr esta condición. Hoy día tú puedes claramente identificar qué cosa tienes, qué cosa ha faltado. Y ese es uno de los caminos del cambio. Ok. Establecer responsabilidades. Y ese es el primer compromiso que asumimos, como por ejemplo estar aquí. Estar aquí respondiendo justamente, tú has sido un comunicador y un especialista en temas de transporte bastante crítico, ¿no? Y aquí estamos justamente para poder responder esa situación y esas condiciones. Ese es un paso, creo que fundamental para el tema. Transparencia, entonces, es uno. Segundo, es tener indicadores claros de las cosas que tenemos que hacer. Y hoy día, pasar del sistema que tenemos a un sistema mejor, con condiciones de eficiencia, de conductores en planilla, con rutas claramente establecidas, con seguimiento, con traqueo GPS, justamente para transparentar el tema, es un paso al que vamos a llegar. Pero se ha dicho que el tema de los conductores a planilla va a ser bastante difícil, y lo han dicho los mismos corredores. ¿Por qué? Porque el conductor del transporte tradicional normalmente gana 150 soles diarios, normalmente, hasta 250 soles diarios. Y querer entrar a una planilla, para ellos va a ser como decirle ganas menos. Perdón, los corredores están en planilla. No, yo sé que están en planilla, Claro, o sea, pero ellos han dicho públicamente que tener toda esa carga laboral así es. le origina un problema, porque muchos de los conductores prefieren irse al tradicional a ganar sus 150 soles diarios, 250 soles diarios, que le pagan todos los días y no le interesa los beneficios de ley ni trabajar 8 horas como Pero debería ser. justamente, ¿cómo es que ganan ese dinero? Claro. En correteo, en eso. cerrar calles, en dar media vuelta donde no corresponde, me dejo entender. Entonces, ese modelo en el cual hay personas que están pensando que su ganancia de dinero es a costa de la seguridad de los usuarios o de los ciudadanos que nos encontramos en la calle, ese es el modelo que no puede continuar. No podemos seguir un Claro. modelo de desorden. Perfecto. Y acá quiero hacer referencia a también, el otro día tuve que ir al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y tuve la suerte de tomarme una combi, una camioneta rural en la Plaza 2 de Mayo. Es un vehículo pequeño, digamos, ya las características ustedes las conocen, y tiene cobrador, ¿no? O sea, tiene un cobrador. Un vehículo de 11 pasajeros a 12 y tiene cobrador. Ese propietario de esa combi jamás va a querer dejar ese trabajo porque es su día a día, y ese cobrador jamás va a querer dejar ese trabajo porque es su día a día. ¿Cómo se va a paliar esta situación laboral de toda esta gente que al final va a tener que ponerse en el sistema integral de transporte? Mira qué interesante lo que planteas respecto a la demanda que todavía nos falta satisfacer. Para que un conductor, ese conductor del que acabas de comentar y que es pirata en muchas veces, ¿de acuerdo? Muchas veces digo, porque hay empresas de combi legalmente constituidas y que cumplen con las condiciones, pero no necesariamente el reglamento de conductores. Recuerda que los conductores solamente pueden conducir 5 horas continuas en el día, 4 continuas en la noche, 30 minutos de separación, lo dice la norma el Reglamento Nacional de Licencia de Conducir. Así para el tema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que para un vehículo que está casi 18 o 20 horas, ¿no? Debería tener 3 conductores. Correcto. ¿No? A planilla, por supuesto, ganando lo que está ganando un conductor del Metropolitano o un conductor de corredores. Entonces, estamos hablando justamente de esa condición de estabilidad, estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de seguro médico, descanso para que esté con sus hijos, o sea, horas para hacer cosas en el día sin tener que estar sumergido en la combi desde las 5 de la mañana. Te quiero comentar algo, la mayoría de conductores que trabajan en los corredores tienen doble trabajo.
trabajan 8 horas en el metropolitano, en el corredor, y las otras horas que quieren necesitar ampliar su ingreso, hacen servicio de taxi. Y no necesariamente servicio de taxi, porque sí tenemos mapeado justamente esa actividad. Ya. Hay varios que son técnicos en muchas otras actividades, ¿no es cierto? Ya. O sea, tienen espacio de poder ganar o hacer con su tiempo libre mejoras, tanto para ellos mismos como para su economía. Entonces, aquí habría que comprometer al Ministerio de Trabajo que se comience a difundir donde hay falta de empleo de conductores en todo el transporte tradicional. Esos cobradores que están en las comis deberían ir preparando a ser conductores y ganar lo que gana un transporte tradicional. Ese jornal diario que sabemos que los conductores tienen que pagar, ¿no es cierto? Que sabemos que tienen que pagar. Ese jornal diario, ¿a quién va? ¿A quién está haciendo labor de conducción? No, no es cierto. No está haciendo labor de conducción. Claro, pero hay una falta de orientación, creo. Pero es que, por eso te digo, otra vez, debemos transparentar la situación y debemos ser críticos. No, pero transparentar no quiere decir difundir. O sea, yo creo que las áreas de difusión de las diferentes entidades públicas tienen que ir a la vena, disculpando la palabra. Así como estamos aquí, a la vena. Se necesitan choferes, hay cobradores, hay capacitación, cuesta esto... y pueden ser en el corto plazo choferes de las unidades que le están pidiendo a grito a los choferes. Ese jornal que entregan los conductores que están obligados a pagar al final del día, ¿no es cierto? ¿A quién va? Cuando eso es lo que debería ir justamente a su beneficio social. Hoy día, como un trabajador, tienen derechos y beneficios sociales, pero hay quien le está vendiendo que no, que para seguir trabajando deben mantenerse en la informalidad, cuando la formalidad, más bien, ese capital que fuga, es un capital que va a sus vacaciones, que va a su seguro médico, que va a su familia. Por lo tanto, hay personas interesadas en decirle que el sistema tal como está se mantenga. Y es lo que nosotros decimos en contrario. Las cosas como están no están yendo a satisfacer justamente a quienes debemos hacerlo, a los conductores, a los propietarios, que deberían estar justamente en un modelo de poder lograr condiciones de beneficio como operadores de transporte. No, hay un ejemplo que también quería tocarlo, porque estuve leyendo este fin de semana el libro de Juan Carlos Arroyo, y también he estado leyendo el del señor Destre, y también he visto el proyecto Citra de Johnny Pardavé. Y todos hablan casi de lo mismo. Lo que pasa es que no hay un consenso y hay sectores en que definitivamente buscan sus propios intereses, y eso no es realmente hacer patria en este país, ¿no? Lo que nosotros tenemos claro es que los intereses de todos confluyen. Los conductores quieren trabajar, a nosotros nos interesa que sigan trabajando, cumpliendo las normas específicas que deben dar. Entonces, un conductor va a seguir trabajando. Las empresas quieren ganar y nosotros tenemos claro que como privados deben tener su rentabilidad y tienen que seguir ganando, lo que no puede ser en desmedro de otros. Claro. ¿De acuerdo? Y el usuario, por supuesto, como todos queremos pagar menos, ¿de acuerdo? Pero hay una tarifa establecida que debe cubrir las condiciones de eficiencia del sistema. Y la ciudad puede caminar bien. Aquí lo que está pasando es cuando se juntan algunos, ¿no es cierto?, que creen que pueden estar por encima de otros, y eso no está bien. Es que nunca se han subido un micro, yo diría. Yo creo que varios vienen conduciendo micro. Hoy en día micro. los empresarios convencionales, ¿no?, los ves con lindas camionetas, paseando por el mundo, y no les interesa realmente el usuario. Y yo por eso les digo, el día que se vayan al otro mundo, ¿qué le van a dejar como legado a sus hijos, a su familia? Porque hasta su propia familia no quiere saber nada del negocio. Entonces, la verdad de las cosas es que es una crítica constructiva a eso. Queremos tener un país ordenado. Amamos al Perú. Cuando gana Perú, dicho de paso que ganó ayer y mañana también va a ganar, nos ponemos la camiseta. Pero cuando tenemos que poner la camiseta para dar un buen servicio al usuario, para que la gente no se esté matando en las carreteras, todo el mundo se hace la vista gorda y mira hacia arriba. Y en ese caso también las autoridades tienen una gran responsabilidad. Así es. No es que porque David Hernández está acá y a la doctora María Jara la estoy esperando de tiempo, la voy a perdonar. No, acá tenemos que sumar esfuerzos todos para que realmente, digamos, de aquí a 5 años desaparecerán esos improvisados transportistas y quedarán los empresarios transportistas que sí quieren dar un buen servicio. Y por eso es que tenemos que ser críticos y duros. Y también pensamos que el modelo de autoridad tiene que ser la que dure en el tiempo, porque el principal competidor del transporte tradicional va a ser el tren eléctrico. Y cuando esté el tren eléctrico, no van a tener realmente la oportunidad de renovarse, de cambiar de actitud, y tendrán que desaparecer. Nos vamos a una pausa y retornamos con el transportista, con David Hernández, que nos ha dado la gentileza de acompañarnos esta mañana del lunes de 31, fin de mes. Y mañana gana Perú, por si acaso, para que se vayan animando. Nos vamos a una pausa.
Evercampos, corredor de seguros y asesoría financiera. Evercampos te ofrece seguros de vida, seguros de salud, seguros vehiculares, seguros para empresas y seguros patrimoniales. Somos expertos en seguros de flota vehicular. Evercampos brinda un seguro completo y confiable para empresas de transporte. Contamos con cláusulas especiales confeccionando los seguros a la medida del cliente. Capacitamos a nuestros clientes a nivel nacional e internacional participando de grandes convenciones de transporte. Contamos con una asesoría y asistencia en accidentes de tránsito las 24 horas. Únete al equipo seguro. Sé parte de Evercampos, corredor de seguros. Para vender su periódico. Bueno, regresamos al programa y aquí le pediría al congresista Tello, porque él ha tomado la rienda de asumir la crítica al sector transporte, y me imagino que en ese sentido ha dicho que va a ir con la doctora María Jara y con el ministro de Transportes a visitar los corredores, al Metropolitano y todos estos sistemas, y también hay que visitar el transporte tradicional e ir al Callao a ver dónde están los terminales de las combis y hablar con ellos, no ir digamos, a enfrentar, sino ir a escuchar y llevarse una idea clara de cuál es el sistema de transporte que necesita el país. Pero por otro lado también, esta audiencia pública que ha anunciado el congresista Tello, ¿no?, debería ser exclusivamente para tocar el tema de la informalidad. O sea, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Qué está haciendo las empresas legales, formales, constituidas para ir contra la informalidad que está ocupando un terreno bastante complicado en época de pandemia y en épocas de crisis económica? Entonces, si el factor económico es que hay que dejarle que trabajen porque no tienen plata, hay que analizar fríamente que es un trabajo que está poniendo en riesgo la vida del conductor y del usuario, por ese lado, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Morirte por ganar plata? ¿O quieres buscarte un trabajo que hay en diferentes entidades? Y por eso le digo al Ministerio de Trabajo que se pongan las pilas, porque si bien es cierto, no solamente el Ministerio de Transportes, ni el Ministerio del Ambiente, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni el de Economía, son los ministerios que deben salir a la palestra, sino también el Ministerio de Trabajo tiene que ponerse las pilas para decir qué hacemos para paliar el trabajo formal que deberían tener todas las personas. Y ahí incido en que se ha visitado las empresas de transporte para el SUNAFIL, que es el que realmente regula el tema de transporte, y ver si sus trabajadores están en planilla, si se les está pagando como debe ser, si están cumpliendo las horas de trabajo, porque definitivamente los empresarios transportistas, que son mis amigos, lamentablemente son mis amigos, porque les digo amigos, porque nos conocemos tantos años, no están cumpliendo. Y están monitoreando desde su celular si su empresa salieron los 200 ómnibus y después en la tarde están monitoreando si a ver si le pagaron la cuota, y si echaron combustible, y si pagaron por el alquiler del baño. Esas cosas no pueden suceder en este país. Y así que, por favor, nos ponemos en orden y seguimos con la entrevista con David Hernández, con el tema de las operaciones. Sí, quería comentarte sobre el tema del ingreso de las vías de tren, ¿no es cierto?, de metro, por supuesto, más el tema de vehículos. Quisiera comentarte que no son contrapuestos. Recuerda que el metro responde a los viajes largos, ¿no es cierto?, masivos, grandes, pero los vehículos de transporte en superficie responden al viaje corto también. Entonces, no es necesariamente... Son alimentadores, básicamente. No solamente alimentadores, como te decía, hay algún viaje corto. Recuerda que entre estación y estación estamos hablando de 1 kilómetro, y hay servicios, ¿no es cierto?, de redes interesantes en la zona entre paraderos. Por lo tanto, viaje corto existe, no necesariamente todo es en superficie. Y mira, para decirlo, o sea, Londres, nadie creo que dirá que Londres es cualquier cosa, ¿no es cierto? Es una ciudad líder en el mundo. Londres, la mayor cantidad de pasajeros viaja en superficie. O sea, el metro ha sido superado por los vehículos que están circulando en superficie. Vehículos de transporte. Depende de la calidad de servicio, pues. Exactamente. Por eso, lo que tenemos que ver es que no hay condiciones de contraposición. Lo que hay que es, y eso es por supuesto un reto de la autoridad, porque aquí no hay que escaparle, es a poder organizar de manera eficiente los flujos y la segregación de los flujos que debemos administrar para la cuando ciudad. yo te hablo de calidad de servicio es subir en un paradero, así es, tener el bus limpio, o sea, quiere decir limpio que tú puedes mirarte por el parabrisas o la luna y ves la calle lo linda que es. No ves la luna llena de papeles pegados, de suciedad, ¿no? Los asientos cochinos. Esas cosas realmente deberían ser multadas. Yo no sé si hay una norma que lo multe cuando tú te subes a tu transporte público, que es el que quieres colaborar porque dejas el auto, dejas la bicicleta para irte en transporte masivo y encuentras un bus asqueroso que se le cae el parachoque, que no tiene faro, ¿no?
Y esas cosas, ¿cómo pueden ser posibles? O sea, yo no entiendo a ese propietario de Omnibus, comisionista, afiliador, como se le quiera llamar, que no se preocupa por la calidad de herramienta, calidad de trabajo al conductor. O sea, estamos hablando de una situación de crisis realmente. Luis, hay que recordar que el operador de transporte público ha salido adelante durante 40 años en un sistema que no ha estado mirando justamente la eficiencia del sistema, sino cómo combatía o cómo era pernicioso entre sí o cómo se robaba pasajeros entre sí. Entonces, hoy día quienes han salido adelante es quienes han ganado tal vez la pelea entre este grupo que se le ha dejado las reglas de juego a como sea. Mira, yo por ejemplo, Lipexa, que es una empresa, comenzó con combis. Ahora tiene una flota espectacular de omnibuses, tiene terminal, y mira, sus oficinas son A1. Mira que salir adelante en las condiciones de transporte que hemos tenido es todo un gol, es todo un reto, lo tenemos clarísimo. Esa es la mirada que tiene la institución. La mirada de la institución no es que no te quiero decir que no hay buenos y malos, me dejo entender, lo que te quiero decir es que las reglas han sido haga quien lo que pueda. Habrá y que por eso tenemos que recuperar el orden bajo estas condiciones principales. Pero habrá que hacer estándares de calidad de reuniones. O sea, me voy a reunir con los verdaderos transportistas y no con estas empresas que definitivamente son comisionistas afiliador, que no les interesa tener 400 combis, ¿no? Y al final ni dan la cara y están metidos en todos los gremios. Es lo que es fatal. Y es lo que quisiera poder lograr hoy día en tu programa, ¿no es cierto? Bueno, ahora, que nuestros conductores hagan crítica de justamente cómo es que están funcionando. Y si cuando voy a las empresas de transporte, ¿no es cierto? He estado en varios espacios, lo dejaré a quienes nos conocen y que saben que nos hemos encontrado en el campo, justamente en los patios de estas empresas y en aquellos que son áreas, porque ni siquiera son patios, donde hemos estado justamente conversando y me dicen, ¿no? Y me preguntan, cuando estoy ahí al costado del gerente de la empresa y me dicen, oiga, señor Hernández, ¿y cuánto cuesta la acreditación? ¿No es cierto? Uh-huh. Yo les digo, no quiero aquí hacer mella de nadie, pero si ustedes entran a la página web, transparencia otra vez, van a ver cuál es el costo de una acreditación. Y los montos que me dicen que las empresas les cobran, ¿me dejo entender? Ahí miren la diferencia. Por eso le digo, transparencia. Para los operadores de transporte estamos llanos a trabajar. Reconocemos aquellas cosas que nos han hecho. Estamos claros con lo que hemos recibido y con esta herencia de 40 años de transporte mal encaminado, llevado, pero que lo recibimos con la responsabilidad del caso y que vamos a avanzar a pasos claros y precisos para lograr el orden. ¿Qué le llamamos sistema integrado de transporte? No solamente al transporte multimodal y a la eficiencia del recaudo y a la eficiencia, es decir, física, ¿no es cierto?, entre que te bajas de un vehículo y te puedes subir al otro, sino le llamamos integrado a que los operadores de transporte que han venido prestando servicios son los que están considerados en la solución. De todas maneras, no es posible. Y en la autoridad, te lo digo, no hay autoridad, no hay grupo en la ATU que esté pensando que el sistema de transporte se va a hacer, no sé, con alguien que venga de fuera. El sistema de transporte se va a mejorar para los operadores locales y estamos abiertos a esas críticas. Mejoraremos las cosas y creo que lo hemos dicho, que tenemos que mejorar, por supuesto, pero vamos a avanzar a una solución en la que estemos todos en la... Una pregunta, ya estamos para finalizar y después te voy a dar la palabra. ¿Qué opinas de la fiscalización electrónica? Porque definitivamente hoy en día se ha perdido el respeto a la policía, se ha perdido el respeto a los inspectores, fiscalizadores, etcétera. ¿La fiscalización electrónica sería más eficaz de lo que hoy día estamos viendo como fiscalización? Estamos caminando hacia el tema de la fiscalización electrónica, por supuesto, bajo un modelo responsable. Sí se está realizando, tenemos varios trabajos ya que se vienen realizando en diferentes áreas de la ciudad, dicho sea de paso, con municipios y con otros actores. Entonces, fiscalización electrónica se va a dar, ¿no? Y quería poner un ejemplo, aprovechando, mire, este bus tiene la placa en el techo. Así es. ¿Y por qué tiene la placa en el techo? Porque el monitoreo y la fiscalización viene de arriba. Superior, si el bus se cuadra mal, desde arriba, le toman una fotota y le dicen, mira cómo te has estacionado, originando que este auto colectivo que está acá, no pase o mi carro particular. Por eso es que tiene una placa arriba. Y por eso que le digo a la autoridad que tiene que realmente activar todos los paraderos para que la velocidad promedio en la ciudad de Lima no llegue a 7.5 y para que haya un movimiento realmente fluido del tráfico, porque Lima no es que tenga calles angostas, sino que lamentablemente los conductores, que deberían pasar todos
por un nuevo examen de manejo, ¿no? Y ponerle las cosas claras, porque la verdad también las cosas de estas famosas escuelas de manejo y todos estos centros médicos de manejo, todo ha sido pues lamentablemente mal hecho. Y aquí las autoridades tienen que asumir su responsabilidad de lo que hoy día tienen que solucionar. David, tus últimas palabras para terminar el programa. Hacemos nuestro el sistema que hemos recibido, con sus fallas y con sus temas positivos, como te digo, las empresas que han salido adelante en el esquema en el que hemos tenido, realmente que es un tema digno de respeto justamente por lo que se ha logrado. Y tenemos que caminar a que esas condiciones no solamente sean de unos, sino que sea del sistema en su totalidad. Segundo, respeto al operador de transporte. Y cuando hablamos de operador, lo has dicho tú bien claro, y lo dice así la norma, pero es el conductor y el cobrador. Los conductores, cobradores tienen, digamos, la puerta abierta en el nuevo sistema a través de los modelos de reconversión, justamente para el tema del manejo, o del sistema de cómo se le da sustento. Y por último, por supuesto, ese compromiso con el usuario. Un compromiso con el usuario que no es que sea, digamos, a rajatabla, porque hay usuarios que también deben cumplir las normas. Hay muchos usuarios que no están cumpliendo las normas para los servicios de transporte, pero sí hay que tener claro que esto es una ecuación en la que todos tenemos participación, pero que todos también tenemos beneficio, y lo consideramos de esa manera. Las empresas, con el beneficio que necesitan, requieren, así se está mirando, el usuario, ni qué decirlo, ¿no es cierto? Es la mirada suprema del sistema, y una autoridad que dé esas condiciones en modelos de sostenibilidad, pero sobre todo, como lo digo, de transparencia. Ese es el compromiso que asumimos y que la presidenta ha manifestado. Bueno, señores, hemos tenido una primera entrevista con el director de operaciones, el señor David Hernández. Esperamos tener próximas entrevistas con los diferentes actores, porque miren, este es el organigrama del ATU. Hay diferentes funcionarios. Hay funcionarios que se han pasado de aquí para acá y de aquí para acá, ¿no? En el caso de David, que ha pasado de la fiscalización. No nos hemos pasado. No, es que hablamos como directo a la vena. Estamos cumpliendo un objetivo dentro de la institución. Pero bueno, este es el directorio de la ATU. Hay diferentes funcionarios. Hay que preguntarles si realmente están trabajando, si están colaborando. Pero hay una crítica constructiva. Por favor. Veo pocos ingenieros de transporte dentro de la jefatura. Todos son abogados. No, imposible. Entonces hay que poner, de acuerdo a la transparencia, hay que poner en la página web los nombres de los funcionarios y si son abogados, ingenieros. Porque yo he tenido que estar escarbando ahí para ver si son ingenieros o funcionarios. Y te digo una cosa, y que soy muy observador. Por decir, la gerente de logística recién ha ingresado. O la cambiaron, pero hay cosas que hay que transparentar y la página web hay que actualizarla. Ya te pediré, porque sí, estos que están acá no salieron en la página web. Pero en fin, son cosas que tenemos que manejar. Les pido mil disculpas de no haber hecho algunas informaciones, pero como tenemos programa de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10, vamos a informar mañana todo lo que se nos ha quedado pendiente. Pero quiero sí comprometer al ATU que nos envíe toda la información, que nosotros le vamos a dar 5 minutos de nuestra programación para tener informados a toda la colectividad y que de primera mano, que podríamos ser nosotros por un tema de llegar directamente al sector, contribuyamos con este cambio que quiere hacer el ATU. Claro que sí, por supuesto, más los indicadores de trabajo que tenemos, pues, cuento siempre con ellos. Que le digas a la señorita Sara Osarea que me mande toda la información, que nosotros la vamos a difundir para contribuir con el cambio que se necesita para la línea. Siempre tan proactiva, Sara, ten por seguro que claro que así será. Bueno, ok, señores, esto fue una entrevista muy interesante. Hay que decir las cosas como son, pero de todas maneras tenemos que asumir un compromiso de ver por los usuarios y darles a las autoridades las oportunidades que se necesitan para que haga un gran cambio. Ok, nos vemos mañana con un importante entrevistado del sector empresarial. Mañana lo tenemos a nuestro primer anunciador de aquí, al señor Campos, del broker de seguros, y que con él vamos a ver el sector empresarial, cómo se está moviendo y cuál es su preocupación también que tienen por este sector tan importante. Nos vemos mañana. Listo.